Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos en Cristo. Es una alegría estar con ustedes en esta mañana fresca, donde estaremos estudiando cómo debe ser la vestimenta de un verdadero hijo de Dios. Como lo dijo mi hermana Margarita, durante un mes y medio hemos estado analizando y meditando Colosenses 3 del 5 al 17. Hemos estado reflexionando sobre lo que significa esta enseñanza del apóstol Pablo acerca de la vida antigua y la vida nueva, acerca de cómo nosotros como cristianos debemos desarrollarnos en nuestro diario vivir. Una de las industrias más poderosas en el mundo es la industria de la vestimenta, el vestir, la apariencia, ropa, moda, etc. Cada quien se viste de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a sus posibilidades, pero todos buscan una mejor apariencia. Y por lo tanto, el vestir nos dice mucho de las personas. Cómo la persona vista habla de cómo es esa persona. Por lo general nos dice, bueno, esta persona la relacionamos con este grupo, con aquel. Sin embargo, debemos de pensar y analizar un poquito más que, aunque sí es muy importante la apariencia física y el vestir, hay dos tipos de vestiduras. Dos tipos de vestiduras, que es la que vemos nosotros y nos habla aquí la palabra de Dios. Las dos tipos de vestiduras de que nosotros estamos hablando es la que ya he mencionado, la vestidura externa, que es la que da la primera impresión cuando uno conoce a una persona. Usted llega a una fiesta, a un evento muy importante, o lo llegan a visitar por primera vez, y la primera impresión se la hace usted con la persona que llega a ese lugar y ya puede ver cómo viene vestida, qué apariencia tiene. Pero hay una segunda vestidura, la interna, que al final es la que confirma la apariencia externa o la desecha. Y podríamos decir, por lo tanto, que la apariencia o la vestidura interna es de muchísimo mayor valor que la apariencia externa. O sea, el vestido interno que nosotros usemos es mucho más importante que la apariencia externa, sin decir o sin dejar de decir que la apariencia externa es muy importante. Hay una historia que se dio allá en las montañas de Jura, en Suiza. Seguramente se dice Jura, en Suiza. Y es acerca de un hombre que vivía allí y estaba entregado a los vicios, al licor y otros vicios. Era un hombre muy violento, sumamente violento, que era una vergüenza para toda su familia y era el terror de los vecinos de ese poblado y alrededores. Y ya había pasado bastante tiempo en la cárcel por hacer daño a sus vecinos, pero su comportamiento seguía igual. Por esta razón le apodaron el bandido. El bandido, o sea, el maleante, el sinvergüenza, el ladrón, el grosero, etc. El bandido. Ahora, cerquita de la casa del bandido había una humilde vivienda en donde se empezaron a realizar reuniones de estudio bíblica dirigidos por los cristianos de los alrededores. Una noche, poco antes de iniciar la reunión, la hija de los dueños de la casa, guiada por el Espíritu Santo, exclamó:
si yo fuera a invitar al bandido, y le llegó este pensamiento, esta convicción, y salió corriendo a la casa de su famoso vecino, el bandido, y llamó. Tocó la puerta. ¿Quién llama? Contestaron, yo, su vecina, aterrada la pobre muchacha. ¿Y qué es lo que quiere? Pues vengo a invitarle a asistir esta noche a nuestra reunión de estudio bíblico. Pues qué ocurrencia la tuya, ya me iba a acostar. Pero bueno, no tengo nada que hacer. En un momento voy con usted. Y así, en efecto, se fueron los dos. El bandido de repente se encontraba sentado en un rincón de la casa, casi oculto, pero allí estaba. Nada especial ocurrió esa noche, nada especial. Los creyentes un poco sorprendidos de ver a su visita, pero no ocurrió nada especial. Pero sí hubo un soplo del Espíritu Santo. Esa noche se habló del amor y el sacrificio de Jesucristo y hubo un soplo, un derramamiento del Espíritu Santo. Y ese impacto del Espíritu Santo pasó por todas las personas y penetró hasta el rincón donde estaba el bandido. Ya en ese momento se encontraba temblando y llorando, implorando la misericordia de Dios. Aquella misma noche fue transformado en una criatura nueva. En una nueva criatura tocado y transformado por el Espíritu Santo. Un real nacimiento, una nueva conversión, un nacido de nuevo. Pasaron los meses y los años y quien escribió esta reflexión fue a conversar con el bandido que ahora le llamaban el bandido convertido. Y este bandido convertido nunca cesó de dar, aún a pesar de las pruebas, porque la mala fama no se quita muy fácil, empezó a dar fiel testimonio del Salvador que lo había rescatado. Lo cual continuó haciendo hasta el día de su muerte. Pero les decía, quien escribió esta anécdota, una vez conversando con él, le preguntó, ¿y qué edad tienes? Y él dijo, tengo 3 años. ¿Cómo? 3 años. Sí, 3 años, porque los anteriores años a mi conversión no valen la pena ser tomados en cuenta. Mi vida empezó, dijo el bandido, el día en que Dios me hizo pasar de la esclavitud de Satanás a la libertad de los hijos de Dios y me enseñó a vestir y a vivir como un verdadero hijo de Dios. Amén. Maravillosa anécdota. Ahora vamos a ver, nos van a poner la verdad central para que ustedes la lean con cuidado. Porque cuando hablamos de la verdad central es la columna vertebral del pasaje que vamos a leer, vamos a estudiar. Es la esencia de este pasaje, es lo que vamos a ver. Y en esta verdad central he anotado 3 verdades que son el resumen, la esencia de esta enseñanza. Primero, debemos hacer morir y despojarnos de nuestra antigua naturaleza, nuestra naturaleza terrenal, que produce pecado y provoca el castigo de Dios. Esa es la primera verdad. Porque de esta forma podremos revestirnos de la nueva naturaleza y vestirnos como el pueblo santo de Dios. Solo así, llenándonos de la palabra de Cristo y de su amor, pensaremos y actuaremos como dignos hijos de Dios para su gloria.
Muy bien, hermanos. Muy bien, queridos amigos. Vamos ahora a analizar este pasaje, estos 17 versículos, 12 versículos, del 5 al 17, en tres partes. La primera parte son los versículos del 5 al 9 que he llamado lavados y despojados de las ropas del pecado. Dirán ustedes, bueno, a ver qué nos van a enseñar porque ya me sé de memoria este pasaje. Bueno, espero que el Señor, igual que aquella noche en la casa humilde donde estaba el bandido, el Señor envíe el soplo del Espíritu Santo a cada uno de ustedes para que podamos ser edificados. Pablo se dirige aquí al grupo de creyentes de Colosas, aquel pueblo donde había o estaba compuesto por diferentes tipos de gentes. Primero los nativos, mucha gente sencilla, labriega, de poca educación. Pero también había un grupo muy fuerte de judíos y de griegos. Entonces, Colosas, esa pequeña iglesia, estaba compuesto por varias culturas y por varios grados de educación. Y muy claro nos lo hace ver el apóstol en el versículo 11 que tienen ustedes ahí. Pero sobre todo, Pablo sabía que eran personas que independientemente de su posición, su educación, su cultura, todos fueron personas que vivieron en su antigua naturaleza y que hoy como creyentes, porque él está escribiendo a la iglesia, luchan contra esos deseos de la carne en los cuales vivieron en otro tiempo. O sea, el apóstol está partiendo de que los hermanos de Colosas ahora viven como hijos de Dios. Pero sin embargo él sabe que la carne y lo terrenal apela, llama, lucha y quiere continuar manifestando las cosas viejas de antes. Y todos nosotros enfrentamos esa lucha cada día. Decimos cosas que no queremos decir y hacemos cosas que no queremos hacer. ¿Por qué? Bueno, es eso lo que queremos ver hoy. Entonces Pablo viene y les dice a los hermanos, les pide por favor, hagan morir lo que aún queda en ustedes de esos deseos terrenales. Y para hacer eso, mis queridos hermanos y amigos, debemos analizar esos deseos terrenales, esos deseos carnales, analizarlos uno por uno y ponerlos delante de Dios uno por uno. ¿Por qué? Porque se practican uno por uno. Porque queremos luchar contra ellos uno por uno. Por lo tanto, debemos de pensar en cuál es nuestra lista. Sí, esa lista que aquí se da una lista parcial. Nuestra lista puede ser mucho más amplia. Pero cada uno de esos deseos de la carne, ponerlos delante de Dios para así poder dejarlos y abandonarlos y ser liberados, de esta forma ser librados del castigo eterno, como al recibir el regalo de salvación que nos ofrece Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el primer paso. Entregar nuestra vida a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que confía en Él, que se entrega a Él, que le obedece, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos aquí cómo Pablo empieza aún a los creyentes demandarles que dejen lo terrenal, porque él sabe que aún siendo creyentes mantienen esa lucha. En el versículo 9 vuelve a pedirnos algo. Y dice que para lograr alcanzar lo que el apóstol nos pide, que nos pide en el versículo 5 y 8, ustedes pueden ver ahí cómo nos pide liberarnos de la fornicación, de
los malos deseos, de la avaricia, de la idolatría, etcétera, etcétera, en el 5 y en el 8. Para poder nosotros alcanzar y lograr esto, debemos liberarnos, despojarnos de nuestra antigua naturaleza. Sí, de nuestra antigua naturaleza, de mi viejo yo, que es la raíz y el tronco que produce todos esos deseos carnales. Es la raíz, la antigua naturaleza. Y mientras la antigua naturaleza esté ahí, vamos a seguir sintiendo esos deseos carnales. Y vamos a tener que luchar si queremos, como dijo Pablo, liberarnos de esos deseos terrenales. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque eso sería muy bonito que la antigua naturaleza desapareciera cuando nos entregamos a Cristo ya, pero eso no ocurre. No ocurre. Entonces, ¿cómo tener victoria sobre nuestra antigua naturaleza? ¿Cómo tener victoria para despojarnos y liberarnos de esos malos deseos? Muchos, queridos amigos y hermanos, creen que lo pueden lograr con fuerza de voluntad o asistiendo a reuniones religiosas o motivadoras. Ajá. Y solo para descubrir que no es siendo fuerte de voluntad, que no es siendo un religioso de la religión X o Y, que no es estando muy motivado como yo logro vencer mi antigua naturaleza. Muchos intentan esto para fallar miserablemente. Y entonces, a veces se dan por vencidos. Esto sería, hacer esto y pensar que voy a lograr el éxito, sería como querer vestirme muy elegante para asistir a una gran ceremonia, pero colocándome la ropa nueva encima de los harapos sucios y malolientes, rotos, usaría una palabra muy duro, sí, malolientes, fétidos, mantenerlos puestos y querer ponerme las ropas limpias y como que quedo como nuevo. No. Pronto, muy pronto, se notará lo sucio y lo maloliente que usted trata de ocultar o que tratamos de ocultar. Las cosas de la lista de los versículos 5 al 9 son unos pocos ejemplos del fruto de nuestra antigua naturaleza. Lo que hay que entender es que cuando Pablo habla del castigo de Dios, es lo que nosotros escogemos. Lo que nosotros pedimos y ganamos cuando rechazamos el amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted es quien decide. Dios establece acciones y consecuencias. Y es usted el que decide qué acciones ejecuta y cuáles consecuencias cosecha. Entonces, cuando habla del castigo de Dios, habla de la recompensa a los delitos por rechazar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O cuando decimos que somos nuevas criaturas y no obedecemos la palabra de Dios. Porque muchos dicen que son cristianos porque asisten al templo X o Y. Pero asistir al templo X o Y o nacer en la familia X o Y en donde los padres o algunos son cristianos no te hace cristiano. No logras mucho diciendo que eres un creyente, un cristiano, y sigues haciendo lo que te parece hacer, y sigues practicando los deseos de la antigua naturaleza. Es por eso que debemos despojarnos de los deseos de la vieja naturaleza y renovarnos, hacernos nuevos. Ahora, ¿cómo puedo ilustrar esto para que nos quede bien claro? Les voy a contar una anécdota.
Una familia tiene su casita, la cual se esmeró en construir y poner bien bonita, y tiene un patio grandecito, muy bonito. La familia se ayuda y en ese patio siembra hortaliza, lechuga, tomate, siembra maíz, siembra sus frijolitos, siembra algunas yucas, etcétera, y eso les ayuda mucho a enfrentar las necesidades que tiene esa familia. Pero en el centro de ese patio sembraron un árbol que muy pronto creció y al pasar de los años se hizo un árbol muy grande. De repente la sombra cubrió el patio, las hojas caían y ya no había hortalizas, ya no había frijoles, ya no había maíz. ¿Por qué? Porque el árbol grande se apoderó de todo el patio. La sombra, la basura, el fruto bueno desapareció y empezó a producirse. Sí, es cierto. El vecino el dueño de la casa disfrutaba de la sombra del árbol y la disfrutaba, sobre todo en el verano, pero ya no habían buenos frutos. Ese árbol grande en medio del patio representaba la antigua naturaleza. El patio es nuestra vida. Mientras ese árbol crezca y nos llene de sombra, de hojas, de basura, el nuevo fruto, el fruto bueno, las hortalizas, el maíz, los frijoles no se va a dar. ¿Qué viene? Cuando nacemos de nuevo, el Señor viene y nos da los instrumentos, nos da la motosierra, nos da los machetes, nos da todo lo que necesitamos para cortar ese árbol grande y permitir que el patio se cubra de luz y los nuevos frutos empiezan a surgir. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Esas herramientas son la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios, la oración, la comunión entre los hermanos, el testificar, el obedecer, etcétera. Esas son las herramientas. Entonces sabemos que ese tronco del árbol va a quedar ahí vivo y va a estar rebrotando y va a querer crecer para cubrir otra vez el patio. Pero no lo vamos a permitir. ¿Cómo no lo vamos a permitir? No dejando de reunirnos, no dejando de orar y de estudiar la palabra de Dios. Porque cuando dejamos de reunirnos, cuando dejamos de orar y de estudiar, cuando dejamos de congregarnos, de tener amor entre los hermanos, el compañerismo, la amistad, la fortaleza, el consejo, la exhortación, es cuando viene la apostasía, es cuando viene el enemigo y empieza a cubrirnos con su sombra y empieza a tirarnos su basura y dejamos de producir buenos frutos. En el versículo del 10 al 13, que es la segunda parte, podemos ver aquí, y tenemos que retomar la última parte del 9. En la última parte del 9 dice, y despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. Eso dice el 10. Entonces vamos a analizar la parte del 10 al 13. Revestidos como hijos de la luz. Así le he puesto yo a esta sección. Despojarnos, quitarnos, liberarnos de la antigua naturaleza pecadora, vistiéndonos con la nueva naturaleza, la nueva persona nacida del Espíritu de Dios. Para vestirnos con esa nueva naturaleza es necesario nacer de nuevo. Ojalá hayan logrado ver el video de introducción donde se explicaba todo el proceso del nuevo nacimiento. Y ahí les va a quedar grabado. Jesucristo dio su vida por nosotros para darnos el poder, porque en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es el que nos da el poder para destruir ese árbol que está dañando nuestra vida.
para destruir ese árbol gigante que cubre con su sombra y con su basura ese patio hermoso que puede dar muchísimo fruto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renovarnos, mejorar nuestra condición entregándole la vida a Jesucristo, para que así cada día nos parezcamos más a Él y demos el fruto y usemos la vestimenta que Él pone a nuestro servicio. Y es que a medida, en forma proporcional a como vamos conociendo a Jesucristo a través de su palabra, es así que nos vamos pareciendo más a Él. Conforme lo conocemos más a Él, por eso es que al final de esta sección, Pablo, casi ya al final, en el versículo 16, que vamos a ver más adelante, dice, la palabra de Cristo, sus enseñanzas en los evangelios y toda la palabra de Dios, porque Cristo es Dios, por lo tanto toda la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones, porque es con esa palabra con la que vamos a conocerlo a Él. Recuerden Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que les hablan de mí, dijo el Señor. A medida que conocemos la palabra, empezamos a parecernos más a Él. Alguien dijo una vez, es que llegó un hermano recién enamorado y entregado a Jesucristo, donde un hermano, en lugar de disminuir, en lugar de perder su amor por Jesucristo, cada día se enamora más del Señor Jesucristo. Se enamorará más de Él porque lo conocerá más y se parecerá más a Él. Y esto no es una ocurrencia mía, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará hasta que regrese el Señor o hasta que seamos arrebatados y estemos con Él y seamos transformados. Pero el Espíritu Santo nos irá transformando conforme vayamos llenándonos de su palabra. Y también en Proverbios 4:18 dice, el camino de un verdadero hijo de Dios es como la luz del amanecer, que va en aumento hasta el día que es perfecto. Así que eso de que el primer amor pasa es una trampa, es un engaño, es una mentira de Satanás. Conforme conocemos a nuestro Señor y Dios, nos enamoramos más de Él y nos parecemos más a Él. Y ahora veamos lo que dice el versículo 11. El versículo 11 es un versículo que está, pienso yo, como para aclarar. Una iglesia compuesta por quién está, por personas de diferentes formas, de diferentes culturas, de diferentes fondos, de diferente educación. Y entonces, Pablo, ¿qué nos está diciendo aquí? Él hace como un paréntesis para decir que sí, en Colosas había de todo. En Pérez Celedón hay de todo, en San José hay de todo, en Lancaster hay de todo, en Cartago hay de todo, en todo el mundo hay de todo. Pero, ¿quién es el más importante? ¿Quién es la mayor autoridad? ¿Quién es el más respetado? Nuestro hermano y querido, un hombre que me inspiró a mí muchísimo, Luis Palau. Desde hace 40 años o más escuchaba yo a Luis Palau. En estos días murió. Y Luis Palau dijo una frase que resume lo que enseña el apóstol aquí. Luis Palau dijo, en la familia de Dios nadie es nadie y todos son alguien.
En la familia de Dios nadie es nadie, nadie tiene que andar presumiendo de ser, pero todos son alguien, todos son importantes, todos tienen mucho que aportar. Judío, griego, gentil, queridos hermanos, Cristo es lo que importa. Y si usted es un verdadero nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en su corazón. Si usted le entregó su vida a Él, usted brillará en la medida que deje que Cristo, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, se manifieste en usted. En Romanos 12:5, el Señor nos dice esto. Y nos dice claramente cómo todos somos importantes para ayudarnos, motivarnos y apoyarnos unos a otros. Luego entramos al versículo 12, tremendo versículo, el versículo 12. El versículo 12, el apóstol nos da una orden. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vístanse como verdaderos hijos de Dios. Si usted ha sido un verdadero nacido de nuevo, si usted es miembro de la familia de Dios, entonces vístase como un verdadero escogido de Dios. Dijimos que la apariencia externa es importante, pero la vestidura interna, la mente y el corazón es lo más importante. Son en realidad los que nos visten. La mente y el corazón son en realidad las que nos visten como hijos del diablo o como hijos escogidos de Dios. En Romanos 12:2, el apóstol nos dice lo siguiente: ustedes deben de transformar su mente, renovarla, hacerla nueva, llenándose del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Y en Proverbios 4:23 se nos dice que lo más importante, que lo que debemos de cuidar como nuestro mayor tesoro es el corazón. Porque del corazón surge, emana la vida. ¿Qué es lo que nos viste? ¿Cómo se alimenta usted? ¿Cómo alimenta su mente? ¿Cómo alimenta su corazón? ¿Cómo alimenta sus pensamientos y sus emociones? Se lo resumo y se lo contesto de esta manera. ¿Con quién andas? ¿Con quién compartes? ¿Con quién pasas la mayor parte del tiempo? ¿Con quién tenés largas conversaciones? Decían nuestros abuelos, el que con lobos anda, a aullar aprende. ¿Qué es lo que está alimentando tu mente y tu corazón? ¿Cómo te vistes interiormente? Y se lo voy a ilustrar así. Tu corazón y tu mente son el armario, son el closet. De allí sacas todas tus prendas para vestir. Usas lo que tienes en tu corazón. Y el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 12:35, porque el buen hombre saca de su corazón, de su buen corazón las cosas buenas, y el mal hombre saca de su mal corazón las cosas malas. Si yo soy elegido para ser parte de un grupo selecto,
sea un gran equipo, sea un grupo de académicos, sea un grupo de excelentes trabajadores, sea lo que sea, de un grupo selecto. Perdón. Entonces, me visto, pienso y hablo y actúo como miembro, como representante de ese grupo. Es como que diga yo soy parte del equipo seleccionado de corredores o trotadores. Y me da pereza entrenar, hablo de que qué pereza, que qué fea es, qué feo es correr, que no quiero gastar en mi uniforme, que a mí lo que me gusta. Entonces, usted no es un representante de ese grupo selecto y mentiras que ha sido elegido para ser parte de ese grupo. Porque si usted no habla, actúa y piensa como representante de ese grupo selecto, estaría diciendo que no es un digno representante, que no es parte de ese grupo. Recuerden ustedes cuando Pedro, el apóstol, en el momento que hicieron prisionero a nuestro Señor Jesucristo, Pedro se fue a conversar con los guardas, con los que estaban por ahí alrededor, y pronto lo identificaron. Lo identificaron, dice, y habla como ellos. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? Dice que Pedro empezó a maldecir. Se cambió de grupo, de hablar con bendición, con edificación, con gozo, con dulzura, a empezar a maldecir, o sea, a otro grupo que no era el que él representaba. Y en el versículo 12 nos dice, vístanse como escogidos de Dios. Lo primero que debo entender es que soy elegido como parte de la familia de Dios y por lo tanto debo vestirme como un miembro de la familia de Dios. ¿Qué significa vestirme? Según lo dice aquí en el versículo 12, como un miembro de la familia de Dios. Significa vestirme con sentimientos de compasión y bondad, con humildad, con gentileza, con amabilidad y con paciencia. Eso es vestir como un hijo de Dios. Y esa vez es nuestra lucha cada día. Hay algunos temperamentos, algunas personalidades que nos cuestan mucho más. Y tenemos que luchar más para ser compasivos, para ser bondadosos, humildes, gentiles, amables, pacientes. Hay otros temperamentos, otras personalidades que les es más fácil. Pero ambos deben de luchar para que ese sea el vestido, eso sea lo que salga de ellos. Porque si no, si usted dice, es que yo soy así, yo soy grosero, yo soy odioso, yo soy... Entonces lo que usted está diciendo es, yo no soy de la familia de Dios. Yo no he sido escogido. Entonces lo que usted está diciendo es, el árbol que da sombra y basura al patio que produce buen fruto, me está cubriendo a mí. No. Debemos de esforzarnos y luchar para que estos sentimientos de compasión, esta bondad, esta humildad, esta gentileza, esta amabilidad, esta paciencia, este perdón, surja como aquellas prendas que nosotros vestimos para representar a nuestro Señor. Podemos pensar y estar convencidos de que somos hijos de Dios porque vamos al templo X o hablamos tal cosa, pero es tu conducta en privado y en público, quien te delatará, pues son tus palabras, actitudes y acciones quienes en realidad dirán quién eres. Si yo pienso que soy un cristiano nacido de nuevo, entonces mi deber es examinarme para ver si estoy vistiendo, si estoy mostrando a los demás la vestimenta del verdadero Hijo de Dios. Si los demás están viendo en mí misericordia y compasión por los que no la merecen. Si los demás están viendo en mí humildad y bondad y paciencia hacia aquellos que son incómodos. Si los demás están viendo en mí y quizás
podemos pensar en los más cercanos, en los de nuestro hogar, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo. Ven gentileza, amabilidad hacia todos, tolerancia y perdón hacia aquellos que nos han hecho un daño. Tolerancia y perdón hacia aquellos que nos han hecho daño. ¿Son esas prendas tu vestido? ¿Son esas prendas las que estás manifestando? Pues tu Señor y Dios dice que es así como se debe vestir un hijo suyo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entramos a la última sección, el versículo 14 al 17. Y lo he llamado el amor y la palabra de Dios en nosotros. En el versículo 14 y 15, que pueden ver ahí, dice, y ahora el apóstol vuelve a ser enfático, está enfatizando una verdad. Y lo que está diciendo es en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, sobre todo lo que les acabo de mencionar varias veces, vístanse de amor. La prenda principal es el amor. Sí, la compasión, la bondad, la humildad es importante, pero la prenda principal es el amor. Como en una noche de gala, en una ceremonia muy importante de graduación o de un evento muy importante, la prenda principal para la mujer es su vestido, la prenda principal para el hombre es su camisa, corbata, pantalones, zapatos. Imagínense sin vestir la prenda principal en una gran ceremonia. Entra usted, se pulió tanto en la corbata, una corbata de seda elegante, una camisa hermosa, con mancuernillas muy bien escogidas, unos zapatos que brillan. Usted lleva el mejor pañuelo, etc. Y entró a la ceremonia y se le olvidaron los pantalones. Imagínense qué sucedería. Nadie se fija en la corbata, en la camisa, nadie se fija en las medias, en los zapatos. Todo el mundo se escandaliza. Y todas las prendas lindas que usted llevaba, nadie las volvió a ver. Solo volvió a ver que entró sin pantalones. El amor es la prenda principal. Y alguien pregunta, ¿y qué es amor? El amor es más que un sentimiento, es más que una emoción. El amor es una decisión y es acción. Jesucristo lo resumió tan concreto, tan magistralmente en Juan 14:15, dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, me obedecerán. Así. Y en 1 Corintios 13, que es un poema, un escrito majestuoso sobre el amor, dice, no importa lo que uno diga o haga, sin amor de nada sirve. ¿Cómo es el amor? El amor es bondadoso, es amable, es tolerante. El amor es perdonador y sobre todo, el amor no busca su propio bienestar, sino el de aquellos a quienes se ama. Como comunidad y familia de la fe, el amor es el lazo que nos mantiene unidos en armonía. El amor a Dios y el amor entre los hermanos es lo que nos mantiene unidos y armoniosamente, para que así podamos experimentar el gozo y la paz que viene de Cristo y de su palabra, de tal forma que podamos vivir en paz como miembros del cuerpo de Cristo, representándolo dignamente como verdaderos hijos de Dios.
amando a Dios. Entonces, ¿cómo se expresa el amor a Dios? El amor a Dios significa que Él es nuestra máxima y absoluta prioridad. No hay nada antes que Él. Obedeciéndolo en los principios que les dije, orando, estudiando, congregándonos, testificando, dando, obedeciendo. Esa es la prioridad absoluta de un verdadero hijo de Dios. Y amando al prójimo, lo que significa vestirme como escogido de Dios, como lo mencionamos, con sentimientos de compasión y bondad, con humildad, gentileza, amabilidad, con paciencia y perdón. Ahora, esto no significa que debes complacer a todo el mundo y estar bien con todo el mundo. Pues debo aceptar que hay personas sumamente críticas, difíciles, exigentes. Personas quienes siempre buscarán tus grandes o muy pequeñas debilidades. No importa si hiciste el 99% bien, si fallaste en el 1%, ahí se concentran. Esas personas siempre existirán. Pero vestirnos de amor significa esforzarnos cada día por tener comunión, agradar y obedecer a Dios y así vestirnos de amor, aún con aquellos que no lo merecen. Vamos a terminar con el versículo 16 y 17. El versículo 16 y 17 concluye esta enseñanza. Y aquí el apóstol nos dice lo mismo que nos dijo Josué en el capítulo 1, la importancia de meditar y memorizar y obedecer la palabra. Lo mismo que nos dijo el salmista en tantos salmos, pero el Salmo 119 tiene 80, 70 versículos que hablan de obedecer y memorizar la palabra. Aquí el apóstol Pablo, y lo mismo que nos dijo Jesús en el Evangelio de San Juan o en los Evangelios, aquí nos dice Pablo, a medida que la palabra de Dios abunde en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces la paz de Cristo, sus enseñanzas y su sabiduría nos guiarán, nos dirigirán. Y es el Espíritu Santo quien nos dirá cómo actuar correctamente. Pero el Espíritu Santo usa la palabra que hay en nuestra mente y en nuestro corazón para decirnos en el momento oportuno qué es lo que debemos de utilizar y hacia dónde dirigirnos. De tal forma que cuando digamos o hagamos algo, lo haremos como dignos representantes de Cristo, llenos de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra dice, y la mayor representación de la palabra de Dios es una espada. Dice que la palabra de la espada es la que nos ayuda a defendernos y a quitar todo aquello que nos hace daño. ¿Recuerdan el árbol de la antigua naturaleza? Va a empezar a producir muchos rebrotes para tratar de apropiarse del patio otra vez. Pues la espada de la palabra es la que utilizamos para cortar esos rebrotes. La nueva naturaleza, entonces, cuando usted esté lleno de la palabra, someterá a la antigua naturaleza, someterá a lo terrenal en nosotros, vistiéndonos y actuando como verdaderos hijos de Dios. Y así, lo que hacemos, lo haremos como dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, concluimos con nuestra verdad central. Debemos hacer morir y despojarnos de nuestra antigua naturaleza, de lo terrenal que produce
el pecado y provoca el castigo en nosotros. Para lograr esto, necesitamos nacer de nuevo, entregarle nuestra vida a Jesucristo, pedirle que Él venga y controle nuestra vida. Solo así podremos revestirnos de la nueva naturaleza y vestirnos como el pueblo santo de Dios. Solo así, despojándonos de esa antigua naturaleza, podremos vestir las prendas de un verdadero hijo de Dios. De tal forma que para lograr esto debemos llenarnos de la palabra de Cristo y de su amor. Pensaremos y actuaremos como dignos hijos de Dios para su gloria. Y terminamos con la aplicación siguiente. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? ¿Qué hizo que aquella señorita, la vecina del delincuente, del bandido que aterrorizaba al pueblo, venciera el temor para ir en la noche e invitar a ese bandido? ¿Qué fue lo que hizo que esa señorita echara fuera el temor y no importara poner en riesgo su vida para ir a invitar a ese vecino? Es esta nueva naturaleza. Es el poder de la palabra y del Espíritu Santo lo único que nos da ese valor. ¿Cuál es el vecino que está esperando por ti? ¿Cuál es el familiar, el amigo, el compañero o aquella persona incómoda y grosera que está esperando para que tú lo invites? Nuestro amor por Jesucristo debe traducirse en amor hacia otros, compañerismo, buenas relaciones, consejo y apoyo en la iglesia, en la familia de Dios, en la familia de la fe, en nuestra comunidad Apadit. Y llevar el evangelio a todos aquellos que aún no son salvos, que aún no han conocido a nuestro Señor, para que experimenten el amor de Dios. Pues es ese amor de Dios el producto del nuevo nacimiento, el que permite la unión espiritual, emocional, relacional, que hace que como hijos de Dios podamos ser luz, podamos ser testimonio y podamos llevar esperanza a este mundo que está sometido a la esclavitud del pecado. No hay mayor mandato que amar a Dios, a los hermanos y a los no salvos. Y todas nuestras acciones, todas, deben ser guiadas por este mandato mayor: vestirnos como verdaderos hijos de Dios y amarnos unos a otros, tal como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado. Señor y Dios Padre amado, te honramos y te glorificamos en esta hermosa mañana y te suplicamos, Señor, que nos perdones porque hemos dejado que el árbol de la antigua naturaleza cubra con su sombra nuestra vida y nos llene de basura, y ha impedido que demos todo el fruto que podemos dar. Nos hemos descuidado, Señor, y no nos hemos llenado de tu palabra, de la espada de tu palabra, para ir y cortar todos esos rebrotes que opacan la luz en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y en esta hermosa mañana, después de muchos días y varias semanas de estudiar este pasaje, te suplicamos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón sea un armario, un closet lleno de prendas, fruto del amor y del poder del Espíritu Santo en nosotros. Que aprendamos a caminar, a relacionarnos, a compartir, a tener compañerismo con nuestros hermanos de la fe, con nuestra familia de la fe, para edificarnos y dar fruto y dar aquello
que debemos dar como dignos representantes de ser miembros de tu familia. Vestirnos con amor, con tolerancia, con compasión, con humildad, con bondad. Vestirnos con amabilidad. Porque la gente está cansada de religión, pero quiere una sonrisa, una palabra amable. Quiere comprensión. Queremos vestir eso para honrarte. Y tú, mi querido amigo, si Cristo no es el Señor de tu vida, en este momento puedes decirle: Señor, te necesito. Quiero que entres en mi corazón y me hagas la persona que tú quieres. Quiero, Señor, que me vistas con las prendas de un verdadero Hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si te gustó este tema y deseas conocer más de la palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este video para que sea de bendición a otras personas.